Bueno, pues retomamos la jornada, la primera jornada de este congreso, con la primera de las mesas redondas, Tambores de guerra, la debilidad democrática y la revitalización de los conflictos bélicos en el mundo. Va a moderar la mesa Ana Herrero, en el centro del escenario. Ella es responsable de Relaciones Internacionales de Amnistía Internacional aquí en Asturias. Y van a participar José Antonio Sanahúja, catedrático de Relaciones Internacionales en la Complutense, en Madrid. Roger Campione, catedrático también de Filosofía del Derecho, en este caso aquí, en Oviedo. Y Patricia Simón, escritora, periodista especializada en conflictos y crisis humanitarias. Así que, sin más dilación, doy paso a la mesa. Ana. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos esta mesa redonda agradeciendo en primer lugar su asistencia. También quiero dar las gracias a la Fundación 1 de Mayo por confiar en Amnistía Internacional Asturias para moderar una mesa dentro de un congreso cuyo título constituye sin duda una clara declaración de principios que merece nuestro respaldo: autoritarismo y guerra, en defensa de los valores democráticos y la cultura de la paz. Asimismo, extiendo mi agradecimiento a las personas integrantes de esta mesa por dedicar parte de su tiempo a compartir sus experiencias y para ofrecernos sus valiosas perspectivas. El objetivo de esta mesa, por parte de la organización, y permítame que se lo lea, es analizar el aumento de la tensión bélica y del gasto militar y su vinculación al deterioro democrático global, la relación de esta situación con factores económicos, así como con la posible crisis de la globalización y los cambios en los sistemas políticos occidentales. Y también analizar las nuevas dinámicas de poder entre economías dominantes, especialmente Estados Unidos. Como ven, no es un reto fácil. Y además lo planteamos en un momento crítico. Entre ayer y hoy se han publicado en el Boletín Oficial del Estado 3 nuevos decretos. El decreto de ayer, los 2 decretos publicados ayer, eran la concesión de un préstamo por un total de 2.171 millones de euros a 6 empresas para vehículos blindados, sistemas antidrones, drones, seguridad aérea y terrestre y ciberseguridad en entornos clasificados. Por su parte, en el BOE de hoy, el Real Decreto habla de préstamos de 4.719 millones de euros, de los cuales 4.300 van para la empresa Indra, también en vehículos y sistemas de seguridad. Para optimizar este tiempo, la mesa la vamos a estructurar con primero una pregunta específica para cada uno de los participantes, que dispondrán de un tiempo de 9 minutos, y luego una cuestión general, y así podemos ver cómo corresponden a esa cuestión desde sus diferentes planteamientos. Posteriormente, vamos a tener un pequeño espacio de debate entre las personas participantes y abriremos un coloquio final al público. Como he comentado, para abordar estos temas contamos con la participación de 3 especialistas. O sea, realmente es un lujo lo que tenemos aquí con nosotras. Nos van a dar diferentes enfoques complementarios. Por razones de tiempo voy a hacer una presentación muy breve de su currículo, es un extenso y destacado currículo. Entonces, mis disculpas por acortarlo. Vamos a comentar por orden alfabético con Roger Campione. Roger Campione nos va a presentar los conflictos bélicos desde la perspectiva filosófica jurídica. Campione es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Oviedo y doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Pisa. Actualmente es profesor en el Máster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital de la Universidad de León y fue director del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo. Campione es académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, vocal en el Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética y en el Principado de Asturias es miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación
de la Comisión Asesora de Bioética y del Comité de Ética para Atención Sanitaria en el Área 3. En su actividad docente ha sido profesor visitante en diversas universidades extranjeras, entre las que se incluyen la Universidad de Florencia, la National Law Academy de Ucrania y la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, ha impartido cursos y conferencias en universidades nacionales y extranjeras, así como en institutos de administración públicas. Ha presentado numerosas ponencias y comunicaciones en congresos de carácter nacional e internacional. Autor de varias monografías y de decenas de publicaciones en el ámbito de la guerra y derecho, ha publicado, entre otras, El Nomos de la Guerra, en 2009, Guerra, Derecho y Seguridad en las Relaciones Internacionales, en 2017, La plausibilidad del derecho en la era de la inteligencia artificial, en 2020, y Los artefactos de la inteligencia jurídica, personas y máquinas, en 2024. Campione evalúa para la Agencia Estatal de Investigación y la Agencia Andaluza del Conocimiento e integra comités editoriales y asesores en revistas nacionales e internacionales. Participó en el Panel Nacional de Expertos en Derecho para la redacción del Plan de Formación Curricular en Diseño para todas las personas y ha dirigido proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia e Información y por la Unión Europea. En la actualidad dirige el proyecto de investigación, desarrollo e innovación de Noria, desafíos teóricos, éticos y normativos de la inteligencia artificial, oportunidades y límites de su regulación. Siguiendo por orden alfabético, tenemos al profesor José Antonio Sanahúja, que nos va a hablar de los conflictos bélicos desde una perspectiva, desde una visión geopolítica. Sanahúja es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Artes en Relaciones Internacionales por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Ocupa la Cátedra de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y se desempeña como profesor en la Escuela Diplomática. Adicionalmente, ejerce labores como investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y forma parte del Consejo Asesor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre 2018 y 2024 dirigió la Fundación Carolina, institución dedicada a la cooperación española en educación superior con Iberoamérica. Asimismo, entre 2020 y 2024 fue asesor especial para América Latina y Caribe del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, puesto ocupado en ese periodo por Josep Borrell. Durante el periodo 2020-2022 actuó como penholder y coordinador del grupo de trabajo encargado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para redactar la nueva Ley Española de Cooperación al Desarrollo, ley aprobada por el Parlamento en febrero de 2023. El profesor Sanahúja cuenta con una extensa trayectoria de publicaciones sobre relaciones internacionales, política exterior, cooperación española y europea, así como regionalismo e integración en América Latina. Finalmente, tenemos a Patricia Simón. Patricia Simón nos va a contar los conflictos bélicos desde la perspectiva de los medios. Patricia Simón es reportera, periodista de investigación y escritora con experiencia en más de 30 países. Ha cubierto conflictos armados como los del Líbano, Colombia, Ucrania, Mali y Palestina, entre otros acontecimientos internacionales relevantes. Durante el verano viajó a Cisjordania e Irán para analizar las implicaciones de la denominada Guerra de los 12 días entre Estados Unidos e Israel. En 2025 publicó Narrar el abismo y Guerra, Paz y Periodismo, este último en coautoría con Jo Lee Anderson, periodista de The New Yorker. Entre otras obras destacan Miedo y Lo que la guerra transforma, ambas editadas en 2022. Simón está especializada en derechos humanos, conflictos y crisis humanitarias.
Su trabajo ha recibido múltiples reconocimientos, incluyendo el Premio de la Asociación Española de Mujeres de los Medios de Comunicación en 2013, el Premio Internacional Manuel Chávez Nogales en 2022 y ese mismo año el Premio de Buenas Prácticas de Comunicación No Sexista de la Asociació de Dones Periodistes de Cataluña. Fue cofundadora y subdirectora de Periodismo Humano y su trayectoria profesional abarca televisión, radio, prensa escrita y productoras de documentales, colaborando regularmente con medios como La Marea, Revista 5W, Cadena SER, Carne Cruda, El País y Associated Press. Y bueno, como verán, los currículos son muy impresionantes y creo que van a darnos mucho juego, muchas reflexiones. Vamos a pasar a las preguntas específicas para cada participante. Comenzamos por orden alfabético por Roger Campione y tiene para desarrollar el tema 9 minutos. Estamos asistiendo a una transformación del discurso bélico. Las justificaciones para la guerra han pasado de ser normativas a humanitarias, mostrando mayor sofisticación. ¿Cómo y por qué han evolucionado estas razones? Y una segunda cuestión. En cuanto a la tecnología, ¿cree que la asimetría tecnológica entre países influye de manera decisiva en los conflictos? Muchas gracias, Ana. Buenos días. Me gustaría extenderme en alegrías y agradecimientos, pero el tiempo es tirano, ya lo ha hecho la moderadora, así que me uno a ellos. No. ¿Hablo en inglés? ¿Cómo te...? ¿O no? No, sigo preocupado. ¿Puedo hablar muy alto? Espera, ¿puedo parar el tiempo? Sí, hombre. Se te caía esto y ahora no. Gajes del directo. Bueno, decía que en cualquier caso voy a procurar, aunque se trate de temas muy profundos y muy complejos, voy a intentar al menos que mi intervención dure menos que mi presentación, ¿no? Es cierto que efectivamente, como bien señalas en tu pregunta, los modos con los que se justifica, o al final podemos decir algo sobre esto, la guerra, han ido cambiando. Han ido cambiando de modo especial, yo creo que en las últimas décadas, en los últimos 30 años diría, pero en realidad han ido cambiando a lo largo de toda la historia. Lo primero que tenemos que partir es de la idea de que aunque aparentemente sea contradictorio, sin embargo, desde sus inicios en la historia y en la tradición cultural y jurídica occidental, la guerra es un fenómeno que ha sido reglado. O sea, que tenía reglas que empiezan a conformarse en una época antigua, ya en los griegos, sobre todo en los romanos, lo que luego, muchos siglos después, conformará el derecho internacional, pero ya existe, ya empieza a existir como ius gentium, y lo que hace es utilizar algunos criterios normativos para poder distinguir cuando el uso de la fuerza armada puede considerarse legítimo y cuando no. Esto fue lo que dio pie a lo largo de la historia en un conjunto de parámetros resumidos en la doctrina de la guerra justa. Durante la época antigua y sobre todo en la época medieval, esta doctrina se fue consolidando como un repertorio de requisitos que se exigía al uso de la fuerza armada y que tenían que satisfacer dos grandes ámbitos. Un ámbito, digamos, sustancial, o sea que para poder utilizar la fuerza
debía existir una justa causa, o sea, y aquí introducimos el concepto más problemático, que es el concepto de justicia, que es un concepto que sobre todo en la Edad Media fue adquiriendo una dimensión eminentemente moral, ética, y el otro ámbito era el cumplimiento de requisitos formales, porque la guerra era un asunto público, era un asunto de Estado, tenía que ser declarada públicamente, había que respetar una serie de formas. Esto, durante su fase de consolidación en la Edad Media, fue muy escorado hacia la parte más moral. ¿Por qué? Porque el mundo occidental podía contar con una unidad moral representada por la ética cristiana. Por tanto, no había grandes conflictos y desacuerdos sobre el concepto de justicia. Pero como sabemos cómo acabó la Edad Media, el sistema que surgió después, el sistema que en cierto modo seguimos conociendo hoy en día, que es el sistema de los estados nacionales soberanos, donde quedó claro que la religión ya no era una cosa que unía, sino una cosa que podía enfrentar, se dijo, oye, mira, pues vamos a quitar de en medio toda la cuestión relativa a la justicia de la causa de las guerras, ya no nos interesa, la admitimos como una de las formas de relación entre entidades soberanas que no reconocen a nadie por encima de sí, y por tanto nos vamos a centrar en la regulación de cómo debe funcionar, en las reglas que hay que respetar obligatoriamente cuando se hace la guerra, que fue lo que dio lugar al, que seguramente José Antonio podrá explicarlo mejor, a lo que es el derecho internacional clásico, el derecho internacional interestatal, y que consiguió, digamos, mantener la guerra dentro de los que son los límites normativos militares durante un par de siglos, claro, dentro de Europa, porque este acuerdo sobre la regulación de la guerra solo valía para las potencias europeas. Fuera de Europa no había enemigos justos, solo los europeos se reconocían entre sí como enemigos justos. Fuera era campo libre. Aún así, digamos, este sistema se mantuvo en pie hasta que evidentemente no consiguió evitar que en el seno de Europa estallasen conflictos fratricidas de nivel absoluto, como fue la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Solo en ese momento es cuando la comunidad internacional cobra conciencia de que el sistema anterior ya no vale y decide convertir la guerra en un crimen. Y así es recogido en la Carta de las Naciones Unidas. La guerra es un crimen internacional. El uso de la fuerza para la resolución de las controversias está prohibido, salvo con muy contadas excepciones, que ahora no tenemos tiempo, pero que luego, si queréis, podemos entrar en ello. ¿Qué ha ocurrido después? En los últimos 30 años, y de modo especial, en mi opinión, a partir del final de la Guerra Fría, se han ido progresivamente debilitando esas reglas que hasta comienzos de los años 90, esa Carta de las Naciones Unidas había ejercido un cierto reflejo normativo, se han ido debilitando. Y se han ido debilitando debido a que, sobre todo algunos sujetos internacionales, como los Estados Unidos y sus aliados, a partir del final de la Guerra Fría, aunque esto pueda parecer paradójico, han empezado y recurrido al uso de la fuerza de una manera, yo diría que no frecuente, sino constante en el planeta a lo largo de estas décadas. Así que nos encontramos con una nueva paradoja. Es decir, por un lado, la guerra está prohibida, es un crimen. Por el otro, aquí se está recurriendo cada vez más a ella. No pongo los ejemplos, los conocéis todos, a partir de los Balcanes en adelante, en África, en Oriente Medio, etcétera, para llegar hasta hoy. Y por un lado la estamos usando mucho, pero por el otro está prohibido. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no la podemos llamar guerra. Y entonces inauguramos la fase de los eufemismos. Las guerras
humanitarias. Claro, como no se puede hacer una como la guerra, ya no puede ser justa porque la comunidad internacional, la Carta de Naciones Unidas ha establecido que no puede serlo, pues no se la puede llamar guerra. Entonces se la llama intervención humanitaria. Se la llama operación de policía internacional, que de hecho luego son todos argumentos esquemáticos que ha copiado también recientemente Putin. Se la llama misión de peacekeeping, misión de mantenimiento de la paz, pero no se la llama guerra. Por tanto, por un lado, normativamente ya no se puede justificar porque jurídicamente no tiene medio pase, pero la usamos. Entonces, ¿con qué la podemos justificar? Pues se ha vuelto al esquema medieval de la guerra justa, a calificarla en términos de justicia moral, cuando ya hace muchos siglos se habían dado cuenta de que, a ver, ¿quién no iba a considerar su causa como una causa justa moralmente de guerra? No ha habido en la historia humana una parte en un conflicto armado que haya asumido que su parte era injusta, no. Por supuesto, el problema es que normalmente las guerras se hacen precisamente porque la justicia de su causa es el motivo de la contienda. Por tanto, lo que se ha hecho ha sido, por un lado, obviar la prohibición jurídica enclavándola en una exigencia de carácter superior moral. Pero claro, esto precisamente nos ha devuelto a la época medieval en cuanto a modelos de justificación de la guerra. ¿Y qué efecto ha tenido todo esto? Ha tenido un efecto devastador con respecto a la aplicación de las reglas jurídicas internacionales con arreglo al derecho internacional humanitario, del cual nos habíamos dotado para evitar lo peor de las guerras, que son sus excesos, sus destrucciones, sus devastaciones, los peores efectos. ¿Por qué digo que la cuestión de la pérdida de las reglas y cómo, si tenemos ocasión, después veremos incluso algo más? Porque las reglas son fundamentales y las reglas formales son fundamentales. Las reglas a respetar durante la conducción de las hostilidades. Porque yo obviamente no vengo aquí a acariciar oídos. Yo vengo aquí a aportar lo que es mi perspectiva. Soy realista. No pretendo afirmar el no a secas a la guerra. ¿Por qué? Porque demasiadas veces, a menudo, el no a la guerra se ha confundido con el no a las reglas y, por tanto, el no a las limitaciones de la guerra. Entonces, yo eso no quiero aceptarlo. Creo que, de una manera realista, lo que hay que hacer es reafirmar la vigencia de las reglas, porque ya lo decía Erasmo de Rotterdam, dice, porque dulce bellum in expertis, porque la guerra puede ser algo dulce solo para el que no la ha vivido, solo para el que no tiene experiencia de ello. Termino con respecto, simplemente dejarlo apuntado, en cuanto a la cuestión tecnológica, la asimetría, claro, todo lo que es el desarrollo tecnológico, todo lo que nosotros vivimos como desarrollo tecnológico, como aplicaciones de este progreso, siempre ha procedido del ámbito militar. Por tanto, la asimetría tecnológica en el ámbito civil refleja exactamente la asimetría tecnológica que hay en el ámbito militar. Más aún ahora, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en algoritmos que aprenden y que son capaces de desarrollar grados de autonomía y que incluso quitan la última regla que quedaba en el ámbito de la guerra, que era la identificación del soldado y la diferenciación entre el soldado y el arma. Ahora ya con la inteligencia artificial la guerra se está incluso despersonalizando. Y para poder alcanzar esos sistemas de inteligencia artificial tan sofisticados hay que entrenarlos cada vez más. Y esos entrenamientos requieren datos. Y los datos, como se ha dicho en muchas ocasiones sobre el nuevo petróleo, los datos cuestan mucho. ¿Quién va a poder invertir tanto en entrenamiento? Me he pasado, lo siento. Gracias. Pues muchas gracias por tus interesantes reflexiones y sobre todo por la carrera final para poder He sudado. Entonces pasamos al profesor
Sanauja, la pregunta es muy cortita, pero larga y complicada. ¿Cómo definiría la situación geopolítica actual? Ahí es nada. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación y a la Fundación 1 de Mayo, a todas y todos ustedes por estar aquí, ¿no? Bueno, yo comenzaría diciendo algo muy obvio, ¿no? Y es que vivimos un escenario de profunda inestabilidad sistémica, de crisis superpuestas, que se han dado en llamar en algunas ocasiones pues una situación de policrisis. Pero recuerda esta situación en muchos aspectos al periodo de entreguerras del siglo XX, como de hecho ha evocado Tariq Ali en la brillante intervención que ha tenido para iniciar este congreso. Por supuesto, la historia no se repite. Y como ha señalado recientemente Sigmund Ginsburg, hablando de esa época, las analogías son un terreno resbaladizo. Pero asumiendo esas cautelas, podría decirse que la policrisis actual es, como ocurrió en entreguerras, una crisis orgánica del capitalismo y del orden internacional, ¿no?, que se expresa como una crisis de globalización. A la crisis orgánica de entreguerras se refirió, en una frase muy conocida, Antonio Gramsci. Utilizó la metáfora de un interregno. En 1930, encarcelado por el fascismo italiano, Gramsci escribía en los Quaderni di Carcere una de sus frases más citadas: la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos mórbidos más variados. Y es que los años 30 fueron un periodo de profunda crisis económica y social, también política, de declive de las democracias liberales y del orden internacional basado en aquel capitalismo de laissez-faire y laissez-passer, y también en la fallida sociedad de naciones. Hoy también aparecen los síntomas mórbidos, ¿no?, de un viejo orden en descomposición. Los tenemos a nuestro alrededor: desafección ciudadana generalizada, amplias expresiones de descontento social, nativismo, xenofobia, ascenso del extremismo de extrema derecha, de líderes autoritarios, nuevas formas de cesarismos tecnológicos, guerra de conquista y, por último, el genocidio. Con todo ello, cabe preguntarse si el actual sistema internacional, si esa situación geopolítica no estaría atravesando hoy otra etapa de interregno, con características diferentes a las que Gramsci trató de describir. Pues bien, ¿cómo se conforma la economía y la ecología política, las relaciones internacionales, la geopolítica, la seguridad, la inseguridad global de este nuevo interregno? Veamos en primer lugar, demos unas pinceladas sobre la economía política de este interregno. Está dominada por la crisis, el fin, el agotamiento de un ciclo tecnológico y de acumulación que se agota frente a un nuevo modelo de plataformas digitales, automatización y digitalización, en el que la competencia económica se traduce en proteccionismo y guerras comerciales y tecnológicas. Esas guerras comerciales, por cierto, como ha dicho Michel Petit, que son guerras de clase. El mundo de la globalización neoliberal se basaba en la separación rígida entre economía y geopolítica. Eso quedó atrás. En segundo lugar, la política del interregno supone la erosión de la legitimidad y el consentimiento hacia un orden neoliberal que no ha cumplido sus promesas de bienestar y ha generado mayor desigualdad, precarización laboral, desposeimiento material e inseguridad económica creciente, con una amplia crisis de expectativas, especialmente para la siguiente generación, para los jóvenes. Por ese motivo, el orden neoliberal se apoya cada vez más en la coerción para frenar a los actores de cambio, o recurre a cambios superficiales para insuflar algo más de vida, ¿no?, a ese orden en descomposición. Pero también cabe observar que los actores progresistas son aún débiles y no han logrado formular coaliciones y estrategias alternativas para un orden alternativo. Son lo nuevo que no pueden hacer, ¿no? Y son las fuerzas iliberales y de extrema derecha las que crecen más aprovechando este descontento y a la vez lo azuzan. Los nuevos cesarismos contemporáneos, autoritarios, populistas, mediáticos y digitales serían las expresiones políticas que definen el interregno actual. Veamos en tercer lugar la ecología política del interregno. Está dominada por la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, muy acelerada. Ambas tendencias muestran que los patrones de producción y consumo que la globalización ha impulsado ya no son posibles, tampoco deseables. La crisis ambiental trae nuevos conflictos ecosociales en el ámbito productivo, tecnológico y de la energía. Suponen mayor uso de territorio, recursos y presiones extractivistas crecientes para hacer posible el advenimiento de las nuevas tecnologías verdes y digitales. Y se pretende, además, trasladar esas presiones a los países más pobres frente a las exigencias sociales y planetarias de neutralidad climática y de justicia ambiental. En la economía, la política y la ecología del interregno hay propuestas ya que abogan por la restauración neoliberal,
con formas de gobierno más autoritarias, securitizadas y excluyentes. Son las que plantean los ideólogos de las nuevas ultraderechas o los cesarismos tecnoautoritarios estilo Elon Musk o Peter Thiel, los ideólogos de la llamada Ilustración Oscura. Son los que proponen nuevas formas de gubernamentalidad basadas en las tecnologías de control del capitalismo de vigilancia. Frente a ellas, sin duda pugnan por afirmarse ideas que tratan de renovar la democracia social, cuyo potencial crítico y emancipador deriva en parte del importante arraigo que aún tiene en la sociedad, en su economía moral e ideas compartidas de justicia. Pero su capacidad para construir alternativas dependerá de la forma en la que se incorporen las exigencias ambientales y de justicia climática hoy presentes en la arena política. Son las propuestas, de momento incompletas, sin una forma terminada, en algunos casos fallidas, de pactos verdes y los nuevos modelos macroeconómicos de política monetaria y fiscal, de política comercial, industrial y de empleo que se han estado planteando. Recomponer el contrato social a través de estos nuevos pactos verdes supone politizar o repolitizar cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía, con costes asimétricos entre países, regiones y grupos sociales. Y hay que hacerlo con tiento, porque también sabemos ya que esa repolitización de esas cuestiones puede alimentar el ascenso de las fuerzas de ultraderecha. Y finalmente, la geopolítica del interregno contemporáneo está marcada por la impugnación del orden internacional liberal y la rivalidad geopolítica, que han retornado. Parte del problema es la crisis de representatividad, legitimidad y eficacia de las organizaciones internacionales, como reclaman los países emergentes. Esas carencias nos dejan inermes para afrontar riesgos globales, como ilustró la pandemia del COVID-19, donde no pudimos movilizar la acción colectiva necesaria. Pero a esa legítima impugnación del orden internacional se suma ahora el antiglobalismo de la administración Trump y otras extremas derechas en ascenso. En la geopolítica del interregno se lanzan apuestas geopolíticas arriesgadas, de consecuencias inesperadas y muy disruptivas, que pueden ser fallidas y dan lugar a mayor incertidumbre e inestabilidad. Apuestas geopolíticas que han supuesto la reaparición de la guerra de agresión y de conquista y el cuestionamiento de normas básicas del derecho internacional, ¿no?, como es el caso de la invasión ilegal de Ucrania o los crímenes de guerra y el genocidio que estamos viendo ahora en Gaza. La invasión rusa de Ucrania sería una expresión extrema de esas apuestas geopolíticas. Permítanme calificarla como una guerra de interregno. Pero en esta apuesta geopolítica de Rusia, también de la OTAN, la historia, siempre abierta a la agencia humana, ha seguido, en muchos casos, un curso distinto a lo previsto por alguno de sus protagonistas y ha abierto un escenario de incertidumbre radical, con riesgos críticos de escalada militar, incluyendo la amenaza de uso de armas nucleares, el involucramiento de otras potencias y daños globales que ya se han materializado vía inflación o inseguridad alimentaria en países pobres. Finalmente, esta guerra se ha convertido en una guerra enquistada, sin que haya fórmulas mutuamente aceptables para un acuerdo de paz. En torno a esa guerra se observan importantes realineamientos estratégicos, como ilustra el viraje hacia Rusia y el distanciamiento con Europa de la administración Trump, que está poniendo a la propia Alianza Atlántica, ¿no?, en cuestión. Ha generado también una fuerte dinámica de securitización de la política europea y global, en la que retorna el concepto tradicional de seguridad, la seguridad nacional, centrado en el Estado, fuertemente militarizado, que alimenta el aumento del gasto militar y el rearme, el riesgo de proliferación nuclear y de nuevas carreras de armamentos, que, como ya demostró la Guerra Fría, producen exactamente lo contrario, más inseguridad y riesgo de guerra. Aunque se trata de un conflicto de muy larga data, fruto del colonialismo de asentamiento de Israel, la guerra de Gaza también puede verse como guerra de interregno. Los ataques de Hamás, que pretendían descarrilar los acuerdos de Abraham y el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, han dado lugar a una respuesta genocida de Israel vinculada con el ascenso de la ultraderecha sionista, que ha visto en esta guerra su oportunidad. Supone también una arriesgada apuesta geopolítica, porque va mucho más allá de los argumentos esgrimidos sobre supuesta autodefensa y pretende la limpieza étnica de Gaza, apunta a Cisjordania y ha intentado generar una guerra regional frente a Irán. Y permítame terminar con una última cuestión, cuya respuesta, si me permiten, dejaré para la segunda parte. En ese contexto donde está Europa, sin voz propia, con unas élites atlantistas que ceden ante las exigencias de rearme y nos llevan a lo que alguien tan poco izquierdista como Macron llama el vasallaje europeo frente a los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Quedamos pendientes de ese análisis sobre el papel de Europa.
Patricia Simón nos va a ofrecer la perspectiva de los medios en los conflictos bélicos. ¿Cómo se debería informar sobre un conflicto bélico desde una perspectiva de cultura de paz? Y centrándonos en la más cruel actualidad, Gaza, obviamente, donde se practica la caza al periodista local, no se deja entrar periodistas ni medios de información de otro sitio y entonces las redes sociales y los bulos flotan. ¿Cómo va a marcar el genocidio de Gaza en la labor informativa de conflictos y crisis humanitarias en un futuro? Pues muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por organizar también esta mesa, que nos has tenido que perseguir un poco, y muchísimas gracias a la Fundación y a ustedes por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo informar desde una perspectiva de paz, de los conflictos? Lo primero, sembrando certidumbre, porque uno de los problemas que tenemos es que hemos desgastado las palabras, ¿no? Entonces ahora hablamos mucho de que estamos en la era de la incertidumbre y lo repetimos como si con el diagnóstico fuésemos capaces de dar respuesta al problema, ¿no? Y ese problema de la incertidumbre lo que está provocando es que haya casi un 40% de la población que evite activamente informarse, no por indiferencia mayoritariamente, sino porque no sabe qué hacer con todo este caudal, ¿no?, de noticias aterradoras, complejas y muy dolorosas. Y creo que para que realmente encuentre sentido a informarse sabiendo que no hay canales de participación política, porque este es uno de los problemas que tenemos desde la invasión ilegal de Irak, que mientras que la sociedad civil está movilizada y está pidiendo acciones, fue durante la invasión ilegal de Irak, pero también fue durante el proceso de las protestas contra las políticas austericidas entre 2011 y 2014, ha sido contra el genocidio de Gaza. Ya que nosotras no podemos restablecer esos canales de participación, lo que sí le podemos explicar es cómo, frente a la apisonadora que significa la actualidad informativa, cómo hemos llegado a este tipo de conflictos y de crisis humanitarias, porque no son fenómenos naturales. Y el problema es que, como lo contamos como inputs que aparecen de la nada y la noticia desaparece al día siguiente, cada vez más personas no encuentran sentido a para qué se van a informar sobre estas cuestiones, ¿no? Y no se llega a un conflicto ni se llega a una crisis humanitaria grave de un día para otro. Siempre hay causas y siempre hay un proceso histórico que explican que al final se plantee la violencia como una salida inevitable, a veces incluso como una salida justa. Y eso nos requiere de todo un sistema que cree un sentido, en el que los periodistas también jugamos un papel. Ahora lo estamos viendo en directo con Venezuela, ¿no? Con Venezuela se está creando todo el marco ideológico para legitimar un golpe de Estado, ¿no? Entonces empezamos a ver la creación de un lenguaje, ya es un régimen narcoterrorista, entonces dentro del marco del terrorismo él legitima la intervención armada y como eso, pues si nosotras como periodistas lo reproducimos acríticamente en lugar de explicar qué es lo que se está buscando, ¿no?, con el uso de ese lenguaje y con el uso de presentar Venezuela en determinados términos, pues lo que nos convertimos es en correa de transmisión. Por lo tanto, lo primero es explicar cuáles son los contextos y las causas que desembocan en un hecho. Cuando empezamos a vislumbrar cómo se está planteando, insisto, lo que es un sistema cultural de violencia, que es que plantea la violencia como recurso legítimo, hackearlo, es decir, desmontar ese lenguaje. Israel, por ejemplo, es el gran maestro de la creación de eufemismos para borrar sus delitos, ¿no? Entonces habla de asentamientos, y hablamos de asentamientos para no hablar de colonias, porque colonias evoca muy rápidamente el proyecto colonial que es el sionismo, ¿no? Durante el genocidio se nos ha pedido una y otra vez a la prensa internacional que dejásemos de hablar de niños y niñas asesinados y que hablásemos de menores, porque la palabra menores, lo sabe bien Vox, no evoca lo que significa la imagen de un niño y una niña, ¿no? Es fundamental que recojamos, por supuesto, los testimonios del dolor y de injusticia, pero para convertirlos en pruebas de un delito. Y para eso es fundamental que se rompa con esta tradición que divide el reporterismo de estar en el sitio y recoger esas pruebas y la parte de investigación, que es la que nos permite identificar quiénes están cometiendo esos delitos y, sobre todo, quiénes están lucrando con todos esos delitos, ¿no? Porque también muchas veces ponemos mucho el foco en las cuestiones ideológicas, que son importantes, pero son las que se utilizan para, al final, el negocio de la guerra, ¿no?
Y los conflictos se perpetúan porque se convierten en una fuente de riqueza para muchísimas personas. Eso por ejemplo, en la guerra de Sudán, nunca se ha exportado tanto oro de Sudán como desde que comenzó hace 2 años la guerra civil. Y parte de ese oro lo está consiguiendo Rusia para financiar la invasión de Ucrania a través de su apoyo a los paramilitares. Pero Ucrania ya ha mandado a soldados para que prueben sus drones semiautónomos porque sabe que cuando se acabe la guerra en algún momento, o ha apostado porque la economía sea la de las armas autónomas y semiautónomas, ¿no? Todo lo que está probando en el conflicto. Entonces, identificar a estos actores que se lucran con el sufrimiento, salir también de ese trincherismo, hablaré del trincherismo ideológico, pero también el de los dos bandos, porque ya no hay guerra en las que haya solamente 2 bandos, siempre hay muchos actores internacionales y organizaciones económicas, empresas implicadas en un conflicto. Y esto creo que también es importante porque rompe con un cierto hartazgo de contarlo todo desde el sufrimiento. Y sé de lo que hablo porque sobre todo documento crímenes de lesa humanidad y recojo testimonios de víctimas, pero la ciudadanía se siente desbordada por este sufrimiento y creo que también tenemos que respetarla en términos intelectuales. La información muchas veces es muy pobre, te da muy pocas claves para entender por qué está ocurriendo todo eso, ¿no? Y luego tiene que haber una reivindicación que atraviese todo nuestro trabajo, que es que salvo en aquellos contextos en los que la única solución sea el exterminio de una de las partes, estas guerras mayoritariamente terminan en una mesa de negociación. Pero cuando lo contamos, por ejemplo, al principio de la invasión rusa de Ucrania, se nos planteaba como ingenuas a quienes estábamos allí entrevistando, a quienes estaban todavía apostando por una salida diplomática, a quienes decían esto pare y que se negocie lo que haga falta, a quienes incluso recordaban continuamente que esto no comenzó en 2022, sino en 2014 y cómo el territorio del Donbass estaba en pugna. Entonces, ahí hace falta también, por una parte, valentía y determinación a la hora de tener claro que este tipo de postulados que no alimentan los discursos llenos de testosterona y de relatos en los que la épica está en la muerte, para mantener el discurso sobre la construcción de paz. Y, por último, hacer pedagogía también sobre lo que son las resoluciones. Tenemos ejemplos que, si lo hubiésemos contado con la misma atención, no digo ya del seguimiento que se le hace a Ayuso, pero de cualquier otra cuestión, habría creado entre la ciudadanía una apetencia por querer saber. Tenemos la resolución del conflicto de Colombia, que fue un ejercicio de creatividad imaginaria, de derecho, pero también de otras disciplinas, impresionante, que debería de ser Vox Populi, porque nos recuerda de lo que somos capaces como ciudadanía organizada. Pero volviendo a Sudán, que es uno de los conflictos que he cubierto y que me parece, bueno, la gran crisis humanitaria, el pueblo sudanés libró una revolución absolutamente épica entre 2018 y 2019 a través de manifestaciones en las que fueron asesinadas miles de personas, lideradas por mujeres y hombres de todas las edades y clases sociales, que consiguieron acabar con su dictador, que ni la Corte Penal Internacional, con una orden de detención, consiguió apresar. Lanzaron una transición democrática impresionante. Y, sin embargo, eso no lo contamos. Entonces, pasan 2 cosas. La comunidad internacional no ha acompañado esa transición y, al final, el ejército y los paramilitares pugnando por los recursos, y tiene mucho que ver también con la importancia de contar los conflictos a través del impacto también que tiene la pugna por los recursos y la crisis climática, que es otro de los factores determinantes. Cuando el ejército y los paramilitares empiezan a matar a la población y llevar a cabo otro genocidio en Darfur, para la mayoría de la audiencia occidental, los sudaneses son personas que se mueren por hambrunas o porque se matan en guerras. Es decir, no tienen una dimensión humana igual porque no los contamos cuando pues hacen este tipo de iniciativas civiles, ¿no? Y ya por cerrar con la cuestión de Gaza, Gaza lo cambia todo. Es decir, en el momento en el que hemos no ya permitido solamente un genocidio, sino en términos periodísticos, ¿no? En el momento en el que asesinaron a 248 periodistas, que nunca había ocurrido. En la mayoría de los casos incluso eran asesinatos específicos contra ellos para que dejasen de documentar el genocidio, porque Israel al principio pensó que bloqueando el acceso a la prensa internacional e incluso hacía apagones de Internet y matando a decenas de periodistas conseguiría su objetivo, que era el bloqueo informativo. No lo consiguió gracias a nuestros compañeros y compañeras,
pero ¿nos imaginamos que esos 248 periodistas hubiesen sido occidentales? Es decir, si fuesen españoles, proporcionalmente por el número de población, estaríamos hablando de más de 6.000 periodistas asesinados. El escándalo sería mayúsculo, las facultades de comunicación estarían empapeladas con su rostro, los medios de comunicación los tendrían a todos en portadas y se habría intervenido para haber frenado eso. No se ha hecho y lo que ha dejado al descubierto es el racismo profundo, la arabofobia profunda, el supremacismo blanco que rige nuestras sociedades y cómo habíamos asumido el discurso construido por Israel de que las vidas palestinas son subhumanos y, por tanto, valen menos. Cuando vayamos a cubrir otros conflictos en el sur global, bueno, pues se nos preguntará qué habíamos hecho, ¿no?, cuando estaba ocurriendo todo esto. Por no hablar, y eso lo hablará muy bien Roger, de todo la nueva dimensión que abren el armamento, por ejemplo, como los drones. Yo ya no viajo al Donbass porque el riesgo exponencial de ser asesinado por un dron se ha multiplicado en el último año y ya no identificarte como periodista, y eso también lo ha hecho Israel, no te protege, sino que te convierte en un objetivo prioritario. Bueno. Pues muchas gracias a todos por estas valiosas aportaciones y vamos con el propósito de adoptar un enfoque un poquito más proactivo y proporcionar respuestas pertinentes a estas situaciones. Os propongo realizar un breve análisis de 4 minutos a modo de prospectiva sobre cuál consideráis que es el rumbo actual de los conflictos bélicos y las posibles alternativas frente a ellos. Tampoco es fácil. Entonces, comenzaremos en este caso por Patricia Simón. Vale. Bueno, se ha normalizado en toda la sociedad, ¿no? Lo hablábamos con el autoritarismo, con el crecimiento, la violencia en todos los ámbitos de la vida, la política criminal contra las personas migrantes y refugiadas que lleva desarrollando la Unión Europea desde hace 30 años ha allanado el camino. Cuando hablamos ahora de la preocupación por la extrema derecha y el crecimiento, quienes hablamos ahora es porque no somos personas racializadas, ni migrantes, ni refugiadas, porque ellas lo llevan sufriendo por parte de gobiernos de distinto signo político desde la década de los años 80. Es decir, el hecho de que hayamos permitido que al menos 30 y tantas mil personas se hayan ahogado en el Mediterráneo por las políticas de cierre de frontera, bueno, ha normalizado e inoculado la crueldad, ¿no?, en nuestra genética política y sabemos que somos cómplices de eso. Hablaba Tariq Ali, que me ha llamado muy... Yo lo entrevisté al principio del genocidio, por supuesto, comparto la admiración, pero me parece que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es el doble rasero, ¿no?, que lo atraviesa todo. No se puede hablar sobre autoritarismo sin pensar en que la gran potencia autoritaria ahora mismo es China. Quien está exportando toda la industria de control es China, quien ha cometido también crímenes de lesa humanidad contra la población uigur y tiene a miles de personas detenidas es China. Entonces, creo que es fundamental, si queremos combatir este auge de la represión, del control social y del crecimiento exponencial de todo tipo de conflictos, porque creo que además tenemos que salir del concepto de conflicto tradicional que heredamos de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos muchísimos territorios absolutamente arrasados por formas de violencia distintas, por otro tipo de actores armados. Es recordar que todas las víctimas son iguales. Y creo que en los últimos años hemos asistido a una identificación de, dependiendo de quién era el victimario, poner el foco en ese conflicto o no. Pasó con Siria. Para algunas personas, como el régimen de Assad era contrario a Estados Unidos, los sirios que se levantaron contra el régimen tenían derecho a menos libertad. Lo hemos visto con Rusia, que de repente hay otra gente, ¿no?, pues dependiendo de su afinidad política, se ha posicionado y lo vemos cómo se justifica el genocidio. Pero entendiendo que estamos en un momento de auge también de todas formas de conflicto, creo que nunca ha habido tanta gente convencida de que los derechos humanos es el mayor y más valioso consenso al que hemos llegado como humanidad, que están comprometidas en su defensa y poniendo su talento, su vocación y su energía en ello.
y nos lo están demostrando no como pensábamos los mayores, sino esa juventud que se ha organizado desde un principio contra la crisis climática en 2019, que fue una movilización mundial parada por la pandemia, pero que lo estamos viendo también con las acampadas. Es decir, los primeros que se manifestaron en Estados Unidos y luego en Europa fueron los estudiantes. Luego, este verano, afortunadamente, ha sido el resto de la ciudadanía masivamente, ¿no? Pero ellos fueron los que pusieron el toque de queda. Entonces, creo que ahí está la esperanza y lo único que hay que intentar romper con esta tendencia a dividirnos en el purismo. Muchas gracias. José Antonio, tu turno, por favor. Bueno, había dejado una pregunta, ¿no? Y la respuesta en parte estaba implícita en la pregunta, porque ya estamos en un momento de rearme, ¿no? Y ese rearme, en fin, quizás hemos puesto el foco en la cumbre de la Haya, de la Alianza Atlántica, la exigencia del 5% del PIB por parte de Trump, ¿no? Una cifra arbitraria, una cifra, digamos, que hay que desmontar, pero ya la propia Unión Europea, y en particular la Comisión, que no tiene competencias en materia de defensa, porque pertenecen a los Estados miembros, por la vía de la política industrial, había propuesto un plan inicialmente denominado REARM EU, ¿no? En fin, cuyo propio título no deja lugar a dudas. Lo que nos estamos encontrando es con un momento en el que el aumento del gasto militar se pretende justificar con argumentos atlantistas o europeístas, o con ambos a la vez, ¿no? Pero lo que hoy existe en Europa, y este es el primer punto que me gustaría resaltar, es un patrón de gasto, de defensa y de organización militar fragmentado e ineficiente. Alguna cifra. En términos nominales, en 2024 el gasto militar de la Unión Europea y el Reino Unido, ¿no?, se acercaba a los 460.000 millones de dólares en términos nominales. Eso era ya 2 veces y media el de la supuesta gran amenaza, que es Rusia, que alcanzaba 149.000 millones, ¿no?, tras el fuerte aumento que ha supuesto la invasión de Ucrania. La pregunta es si verter más dinero en ese esquema va a cambiar un patrón, ¿no?, que se caracteriza ya por la ineficiencia y el despilfarro. Y probablemente no lo cambie. Una política europea de defensa basada en esa idea de autonomía estratégica exigiría un ejercicio de racionalización y priorización que no se está dando. Más bien, ante las presiones de Trump, que ha sabido utilizar el miedo europeo a Rusia, lo que se anunció en la cumbre de la OTAN en La Haya es, sobre todo, un aumento de las compras de material militar a Estados Unidos, agravando así el problema de dependencia estratégica y tecnológica de Europa. Pero no quisiera quedarme en ese debate, porque hay algo que está por debajo y que es de mucho más alcance, una cuestión mucho más profunda, que atañe a los conceptos sobre los que hay que construir la seguridad europea. Porque seguridad no es lo mismo que defensa, y en ocasiones puede ser incluso contradictorio. Hay que preguntarse si la seguridad europea debe estar basada únicamente en un estado de guerra, caliente o fría, que se cronifique, en una nueva carrera armamentística, incluyendo el despliegue permanente de cientos de miles de soldados en Europa Oriental, que ahora sí serán europeos en el supuesto de que Estados Unidos retire los 300.000 aproximadamente que tiene destacados en Europa. En el despliegue, de nuevo, como ocurrió en los años 80, de armas nucleares, incluyendo los peligrosos misiles de alcance intermedio. Y a la postre, naturalizar un nuevo telón de acero basado en la OTAN, con o sin pilar europeo. Ese es un modelo altamente militarizado de seguridad, un modelo securitario. Es muy costoso y a la larga, como ya comprobamos en la Guerra Fría, es contraproducente y va a generar más inseguridad, más riesgo de escalada, más riesgo de conflicto y no menos. Si es que en algún momento existe posibilidad, ahora no, pero quizás a medio plazo sí, si existe posibilidad de interlocución constructiva con Rusia, será necesaria hablar con Rusia y plantear una nueva arquitectura de seguridad que recupere la construcción de confianza mutua, el control de armamentos, el desarme convencional y nuclear y el desarrollo socioeconómico compartido. Ya se hizo en una ocasión. Las experiencias del proceso de Helsinki en plena Guerra Fría pueden servir de inspiración para esa tarea. Y no será fácil, ¿no? Costará años, como ocurrió entonces. Ese proceso se inició en el año 75, empezó a rendir frutos a finales de los 80. Ahora existe además otra dificultad añadida que no podemos obviar, y es que hay que lidiar con cuestiones territoriales que entonces no estaban presentes. Ahora tenemos potencias revisionistas que cuestionan fronteras heredadas de la posguerra fría. Plantear la necesidad de un nuevo Helsinki apelando al presente
Implica ampliar el debate y reconocer de manera realista y pragmática el principio de indivisibilidad de la seguridad europea. No podemos estar seguros sin los otros, y a la inversa. Y reivindicar la necesidad de una nueva arquitectura paneuropea de seguridad común o de seguridad cooperativa. Pero, de nuevo, este es un debate que aún está por plantearse y que, desde luego, las fuerzas progresistas tenemos que impulsar. Termino con no voy a ser el único no va a ser Roger el único que utiliza citas latinas, me voy a permitir alguna de ellas. Nos dicen que si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Así lo afirmó el autor romano Vegecio en su obra De Re Militari del siglo IV. También podemos decir, ¿no?, como ha planteado Federico Mayor Zaragoza, si vis pacem para verbum, prepara la palabra, el diálogo y el acuerdo. O bien podemos recordar, y estamos en sede sindical, el lema que se grabó en los cimientos de la sede de Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo, que era en 1919 como parte de los tratados de paz con los que finalizó la Primera Guerra Mundial. Si vis pacem, coli justitiam. Si quieres la paz, cultiva la justicia. Palabra y justicia social y no armas. Creo que esas tienen que ser nuestras propuestas. Muchas gracias. Gracias. Tu turno, Roger. Gracias. Me gusta esto del orden alfabético y luego el orden inverso. Me hace pensar en una tribuna electoral. Pero vótenles a ellos, ¿eh? No me voten a mí. Bueno, ¿qué puedo añadir yo a lo que ya de una forma muy eficaz han explicado mis compañeros? Desde mi punto de vista, que es el punto de vista eso de un filósofo del derecho, desde luego lo que subrayaba José Antonio de la dimensión económica, en realidad, bueno, todo es una excusa. Verás, José Antonio, como decía Cicerón, nervos belli pecuniam infinitam. No, es que desde antiguo efectivamente estoy muy de acuerdo en que la dimensión económica solo le he querido meter otro latinajo, ¿no? Y por otro lado, me parece especialmente importante, me ha gustado muchísimo escucharos y escuchar a Patricia reivindicando esa higiene informativa, ese rigor en el análisis que me parece fundamental. No soy especialmente optimista, yo tengo un problema como, digamos, profesional sensible al mundo de las reglas, de las normas. Yo lo que veo es que antes quien infringía las reglas, las normas del derecho y del derecho internacional humanitario, quien las infringía, tenía que preocuparse de proporcionar una justificación, y volvemos al ámbito de la justicia. Tenía que preocuparse de decir, lo he hecho, ya sé, es en contra de la regla, pero lo he hecho por razones superiores. Mi mayor desánimo es que yo creo que desde hace tiempo ya nadie se preocupa ni siquiera por justificarse por el incumplimiento de las reglas. Y sin embargo, yo vengo aquí, creo que la esperanza viene de allí, de la recuperación de la vigencia de las reglas, al menos del cumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario, porque la más importante de esas normas, antes Patricia hacía mención a ella, quiero añadir una cosa, decía, todas las víctimas son iguales en un conflicto. Eso es lo primero, y es verdad, y porque es parte de las reglas inscritas en esa cosa terrible que es la guerra. Todas las víctimas son iguales y todos los combatientes son iguales. Si nos cargamos ese principio, acabamos volviendo asimétrica también las víctimas. Entonces, el cierto principio de igualdad es básico. Si esto es demasiado feliciano, si esto es muy utópico, si esto suena a la confianza, porque claro, eso requiere de confianza en las instituciones internacionales, intentar reforzarla, etc. Pero si esto os parece demasiado ingenuo, entonces si las reglas no cumplen, a mí la única solución que se me ocurre es recorrer el camino de la política y de la diplomacia. Y eso significa
intentando ir en el sentido invocado por Patricia del rigor analítico, entonces vamos a ver en el caso de los conflictos si eran inevitables o no. Yo tengo claro, lo he declarado públicamente desde el principio, ¿no? La Federación Rusa incumplió el derecho internacional con una guerra de agresión ante Ucrania. Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda. Pero si en el derecho ya no creemos, entonces planteémonos, ¿era necesario llegar a esa situación? ¿Fue oportuno todo lo que hizo anteriormente? Una vez terminada la Guerra Fría, ¿era realmente lo más adecuado que la OTAN se fuera ensanchando, yendo a poner, incorporando estados y poniendo bases cada vez más cerca de la ex frontera del telón de acero? ¿Era eso necesario? ¿Qué hemos asistido en los años 90 en los Balcanes? En una masacre humanitaria. Esa masacre humanitaria la podemos mirar de muchas maneras, pero si no nos gusta, si no queremos hablar de la parte normativa, de la parte jurídica, podía evitarse algo, tal vez no convendría preguntarnos si no fuimos demasiado rápidos algunos países, hablo en primera persona, pero yo no, si algunos sujetos importantes en Europa no fueron tan rápidos a la hora de reconocer las pretensiones secesionistas de Croacia, de Eslovenia, sabiendo que estaba covando en ese mundo, en la Yugoslavia. Y no podríamos habernos fijado en el hecho de que antes, en sus discursos, antes de la secesión de Croacia y de Eslovenia, Milosevic, cuando se dirigía al público en sus discursos, ya había dejado de utilizar los términos camaradas y los términos clase trabajadora, y los había sustituido por el término hermanos, por el término nación. No podíamos haber visto allí que se estaba fomentando cierto discurso nacionalista que no era tan previsible, porque hubo quien lo dijo, se avisó, pero o lo uno o lo otro. Yo creo que la única manera es creer en alguna de esas dos vías. Gracias. Ana, Entonces, Ana, ¿puedo, como yo he cumplido con los 4 minutos, ¿puedo reclamar una complementariedad? sí, por supuesto. No, porque estoy muy de acuerdo con lo que planteabais ambos y lo que decía Roger, no es solamente que ya no necesiten argumentar porque no cumplen las reglas, sino que se jactan de incumplirlas y además lo que enarbolan son valores contrarios al consenso sobre lo que era respetable. Es decir, lo que ha hecho Putin, lo que ha hecho sobre todo Netanyahu, pero sobre todo lo que ha hecho Donald Trump en ese discurso en la Knesset, jactándose de haber apoyado, ¿no?, y financiado y armado un genocidio, es una forma de normalizar absolutamente la impunidad y la crueldad. Total, o sea, ya es que se ha pasado la etapa de no necesitar buscar razonamientos justos, sino normalizar que es la ley del más fuerte, que estamos en el orden de la crueldad. Y eso es lo que está dictando ahora mismo las relaciones internacionales, porque la gran imagen a la que hemos asistido en los últimos tiempos ha sido esa reunión en Egipto, en la que solamente había una mujer, que era Giorgia Meloni, ¿no? El resto eran hombres que además, Donald Trump decía, rodeado de hombres poderosos y ricos, muchos de ellos de extremísima derecha, en los que lo que defienden es un orden, una vuelta a un orden, por supuesto, en el que mandan los hombres, en los que las mujeres son suplementarias, en los que el dinero es el gran valor supremo y en el que la violencia es la moneda de cambio. Eso es lo que se ha impuesto ahora mismo en el orden mundial. Por eso es mucho más grave, por animar el ambiente, ¿no?, de lo que incluso estábamos diciendo. Ya no estaban lo suficientemente hundidos, ¿no? Total. No. Bueno, entonces, a modo de conclusiones, voy a permitir decir unas pequeñas apuntes sobre lo que habéis hablado. Hemos hablado de la guerra como justas causas, a la guerra como un crimen tras las 2 guerras mundiales, pero que para evitar ese estigma hemos recurrido a los eufemismos, a la interacción humanitaria, a la operación de policía interna. Al final hemos vuelto otra vez a la guerra justa, pero entendiendo
justa por nuestra justicia y una pérdida de regulación. Y asimismo también que vemos que la asimetría tecnológica que se le da en el ámbito civil con los datos, las inteligencias que necesitan aprender, se va desarrollando en el ámbito militar. Por otra parte, nos encontramos en una etapa de interregno. Está marcada por una economía marcada por crisis en el ciclo tecnológico, por guerras comerciales, hay un desencanto político con el orden neoliberal, hay una crisis climática y también una crisis de biodiversidad, es verdad, los estamos hundiendo. Y hay unas crisis de los organismos internacionales que son puestos en entredicho, lo que lleva al cuestionamiento de las normas bélicas, las normas básicas del derecho internacional, de ahí Ucrania y Gaza. Y frente a ello, tú propones un contrato social con una propuesta de pactos verdes y nuevos modelos económicos, sociales y comerciales. Patricia nos dice que para dar esa perspectiva de paz los medios tendrían que buscar la certidumbre, tendrían que analizar las causas, tendrían que presentar los contextos, tendrían que desmontar ese lenguaje que manipula la realidad, identificar los delitos y las consecuencias económicas de los conflictos y quiénes son sus principales beneficiarios, y hacer pedagogía con los ejemplos de resolución de conflictos. También que Gaza lo cambia todo, con los asesinatos selectivos al ser personas palestinas sin consecuencias, que es un escenario que se puede plantear a partir de ahora. Por último, a la última pregunta, pues, Patricia ve actualmente hay racismo, hay un doble rasero con determinados países. Y hay nuevos tipos de conflictos en todo el mundo, no los llamamos guerras, pero ahí están. La parte buena, nunca ha habido tanta gente comprometida en la defensa de los derechos humanos. Por su parte, Sanauja ve que hay un modelo militarizado muy costoso y que a la larga produce inseguridad, que es justo lo contrario que se pretende. Habría que plantearse un nuevo proceso de Helsinki, por supuesto adaptado al presente, y reivindicar una arquitectura paneuropea de seguridad. Paz y justicia, no armas. Y Roger Campione dice que estamos en un momento en que se infringen las reglas del derecho internacional y que ya no se molestan ni siquiera en presentar una justificación. Habría que buscar una revolución, habría que buscar un principio de igualdad. No podemos permitir que las víctimas sean asimétricas y el camino de la diplomacia sería un buen principio para estos. Viendo el tiempo que es, hemos empezado tarde, no todo va a ser culpa nuestra. Si os parece, en vez de tener un debate, podemos pasar directamente a las preguntas del público, que pues, es la parte más interesante de estos coloquios. Entonces, bueno, ¿quién se anima? Les agradecería, pues eso, hacer preguntas breves y muy concretas para que dé tiempo a participar el mayor número de personas posible y, a ser posible, por favor, que se presenten al comenzar a intervenir. Aquí hay una palabra. Se supone que yo tengo que mirar, pero yo tengo un foco ahí que me deslumbre y la verdad es que no veo la mayor parte de esto. Veo ese lateral. Entonces, por favor, ¿alguien tiene si le ponen un blanco en el medio a los focos, me siento yo en casa. Sí. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, felicitaros por vuestras exposiciones, pero yo creo que incluso el título de la actividad de revitalización ya dice bastante, en el sentido de que parece que nos estamos preocupando ahora, pero algunas de las cuestiones que se han planteado vienen de años, desde hace muchos años. Imperialismos hay hace muchos años, de distinto tono a lo mejor, pero hay imperialismos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, yo sé que en una exposición como las que habéis hecho tan completa es difícil añadir más, pero, por ejemplo,
cuando se habla del tema del lenguaje, el lenguaje es muy importante y estoy de acuerdo con lo que decía Patricia, de que sirve para ocultar la realidad, ¿no? Y en este sentido, con ejemplos actuales, claro, el machaque que hay contra Rusia en estos momentos o los intentos de llegar a acuerdos Estados Unidos-Rusia para sacudirle a China tienen que ver con cosas anteriores. Roger ha planteado cuestiones muy importantes de todas las cosas que se pactaron cuando acaba el telón de acero con Gorbachov, no se ha cumplido ninguna. Y nadie de Occidente planteó por qué pasaban estas cuestiones, porque si se hubieran cumplido no habría guerra en estos momentos. Cuestiones importantes, porque todo el tema de colocar cerca de las fronteras de la URSS bases de la OTAN, toda esta serie de cuestiones, eso estaba fuera. Incluso se planteaba también una colaboración en el terreno tecnológico. Y por tanto, en mi opinión, no sé cómo será esa opinión, pero las guerras están atravesadas por la lucha de clases. Y lo que se ha roto en estos momentos es el equilibrio de fuerzas que podía haber antes entre lo que podía ser la Unión Soviética y lo que era todo el bloque occidental. Igual que las normas que hablamos de Roger, que decía Roger, son importantes, pero las normas son como son porque son el resultado de la Segunda Guerra Mundial, del equilibrio que hubo en esa Segunda Guerra Mundial. Porque si profundizamos, y vosotros sois especialistas sobre lo que es el derecho internacional o el mismo de lo que son los derechos humanos, veríamos cómo están claramente influenciados totalmente por la correlación de fuerzas y por la lucha de clases, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Y hay una reflexión que me lleva a lo que ha planteado Patricia en el sentido del lenguaje, que está muy bien, hay que hacer ese lenguaje, pero el problema no es solo el lenguaje, el problema es la propiedad de los medios de comunicación. Es decir, porque tú has dicho, por ejemplo, cuestiones que yo estoy seguro, hablando por mí mismo, que de Sudán sabemos lo que sabemos, es decir, casi nada. Que de la República del Congo, que hoy es una guerra, sabemos lo que sabemos, casi nada. Que de las guerras en el Yemen sabemos lo que sabemos. Y sabemos de Siria lo que nos han contado, que ha llevado a la gente a tomar posición por uno o por otro, cuando ambos, como tú bien has explicado, precisamente no destacaban por su amor a la democracia, sino por el machaque a los pueblos. Y no le ha importado nada a Estados Unidos y a todo el bloque occidental de colocar un jefe de Estado en Siria que era un auténtico asesino de la yihad. Y está ahora de presidente y felicitado por todas las gentes, ¿no? Bueno, entonces, perdone, permítame que le interrumpa para que dé tiempo a más gente. Sí. ¿Quería alguna pregunta más en concreto? Sí, tengo una pregunta más en concreto. Entonces, José Antonio, yo creo que ha planteado, y él lo conoce bien estas cuestiones, el tema de Europa. Pero yo soy de los que opina que Europa hoy, más que ayer, es una construcción fallida y que tiene que ver mucho el lenguaje, todos los temas sobre lenguaje y comunicación que ha planteado Patricia, ¿no? Pero Europa, aranceles, vasallaje, que has dicho tú. O sea, para hablar de los aranceles no hay mejor imagen que la de la von der Leyen en Irlanda saludando a Trump, ¿no? Derechos humanos y democracia, ¿cuáles ha habido en Alemania? ¿O cuáles hay en Inglaterra, que lo ha dicho Tariq Ali en la sesión de este tema? De esas cuestiones tenemos que hablar, de esas cuestiones, porque si no estamos siguiendo con cuestiones que no dejan de ser lo mismo de siempre. ¿O es que la OTAN se ha vuelto democrática porque esté en los países de la Unión Europea?
cuando fue un instrumento que sirvió precisamente para evitar los aumentos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en todos los países y generó ya fuerzas fascistas. Recordar lo de Italia, de la Gladio. Entonces, acabo, pero yo pienso que a lo que vamos... claramente es no a un mundo mejor. A ver, ¿alguien más había pedido la palabra? Allí hay varias. A ver, ¿quién? Perdonad, pero de verdad es que no veo nada. Entonces... Trataré de ser breve. Me da cosa porque yo también quería poner como una mini reflexión, pero ahora a ver quién la pone. No. Lo mío eran dos propuestas. La primera sobre el título, y es que autoritarismo es guerra y está así como triturando a la democracia. Y en realidad ahora mismo en Oriente Medio hay, no sé, dictaduras, teocracias, hay de todo, pero quien está cometiendo un genocidio es la democracia de Oriente Medio. Entonces creo que, y bueno, después el imperio asesino que más gente ha asesinado en la historia moderna es Estados Unidos, que es el culmen de la democracia y quien construyó todas nuestras democracias liberales. Entonces creo que quizás es democracia y guerra, y ahí le podríamos ver desde otra perspectiva. Y solo el segundo punto, es una propuesta sobre cómo entender la guerra, porque la guerra, como comentaba el compañero italiano, ha sufrido un proceso de hibridación de conflictos con todo el tema nuclear, etc. Entonces muchas veces buscamos una guerra cuando cumple unos patrones concretos de ataque militar, etcétera, etcétera, y se queda fuera de eso, pues esa guerra clandestina, de que después hablará lawfare, guerra económica, etcétera, con la que han sido asediados los pueblos del mundo entero, entre ellos el Chile con Pinochet no hubo una guerra, ¿y cuántos chilenos murieron? Cuba durante 60 años, Venezuela ahora, hasta que están construyendo la guerra. Entonces, veamos la guerra no como una dicotomía entre guerra y paz, sino como un continuo del conflicto, y eso quizás nos lleva a tener una reflexión mejor sobre la democracia también. Vale, perfecto. ¿Hay alguna otra persona? Hacemos otra pregunta y respondemos a estas tres, si se pueden responder. Yo muy breve. Es sobre la cultura del entretenimiento y del espectáculo y su utilización como otra forma de convencimiento, banalización de la guerra, de la violencia. Los videojuegos, antes hablábamos de las encuestas que dicen que la juventud está apoyando tesis autocráticas o antidemocráticas. Los videojuegos, la violencia de los videojuegos y los espectáculos, la romantización de la violencia, del nacionalismo y de las guerras, con dos palabras, Puy de Fou y sus franquicias. Vale, gracias. Bueno, pues entonces pasamos a contestar a estas preguntas. En principio era la situación que viene desde hace muchos años, la lucha de clases, los dos bloques y el lenguaje, por decirlo así. Otra sería autoritarismo y democracia y las guerras económicas y la cultura del entretenimiento, los videojuegos y la romantización de la violencia. Quien se anima, pues, hay mucha filosofía en todo esto, ¿eh? Más larga que la nuestra, ¿eh? Esto es autoritarismo. Si no, Ana, para ganar Sí. tiempo de la palabra. Simplemente quería decir, no entiendo lo que le ha llevado a pensar que soy italiano. Lo quiero. Una cosa sí me gustaría puntualizar, recoger ese guante sobre... Efectivamente, yo también estoy de acuerdo que flaco favor
le hacemos a todas las esperanzas pacifistas legítimas si hablamos del fenómeno guerra en los términos de una dicotomía guerra-paz. Un gran filósofo y politólogo australiano, Hedley Bull, decía, el autor de La Sociedad Anárquica, decía que, y yo estoy muy de acuerdo con eso, decía que desde un punto de vista histórico estamos acostumbrados a considerar que la paz es lo contrario de la guerra, pero no es así, históricamente hablando. Lo contrario de la guerra no es la paz. Fijaos, es duro, es duro, pero yo lo digo. Lo contrario de la guerra es una violencia difusa y sin control y sin límites. Porque hasta incluso la guerra en las sociedades humanas, y vuelvo, soy un matracador, vuelvo al tema de las reglas, porque las reglas son fundamentales. Porque si no se acotar cualquier tipo de fenómeno de relación humana, es fundamental para que surja la cooperación. Lo que está ocurriendo, y lo tenemos aquí cuantas veces se ha mencionado, los conflictos más devastadores a los que asistimos hoy en día, sí, son nefastos, están trayendo mucho dolor, pero si vamos a verlo, gran parte de ese dolor es debido a la total falta de respeto por las reglas. Lo digo porque culturalmente hablando, nuestro paradigma de referencia de la guerra es Troya. Es Troya nuestro paradigma de referencia. Siempre se ensalza lo que hizo ese caballo, Ulises con ese caballo, que consiguió ganar, pero eso es una trampa, lo que hizo. El caballo de Troya es una trampa. El momento más noble de la Ilíada es el canto séptimo, cuando para solucionar las contiendas, los aqueos y los troyanos deciden que para poner fin, que se enfrenten el más fuerte de unos con el más fuerte de otros, que hagan un duelo, y quien gane ese duelo habrá ganado la guerra. Entonces los troyanos eligen a Héctor, los aqueos deberían haber elegido a Aquiles, que era el más fuerte, pero estaba cabreado con Agamenón. Eligen a Ajax Telamonio, el segundo más fuerte de los aqueos, y se enfrentan en campo abierto. Pero claro, son dos héroes, son muy valientes, entonces están luchando todo el día sin que uno consiga prevalecer sobre el otro. Llega un momento cuando, cuenta Homero, se amontonan las nubes de la noche, los heraldos de los dos ejércitos tocan sus trompetas para recordar que aún en la batalla es bueno obedecer a la noche. Esa frase es mi identificador en el WhatsApp, en el perfil de WhatsApp. Aún en la batalla es bueno obedecer a la noche. Cesan las hostilidades. Ajax y Príamo y Héctor se abrazan, se intercambian magníficos regalos y se emplazan al día siguiente. Seguiremos peleando. Ese es el paradigma. ¿Qué hay allí? Allí hay unas reglas que son infranqueables hasta el punto que se convierte en una ética. Ahora, parece absurdo que esté un italiano aquí hablando de ética militar, de ética de la guerra. Pero yo creo que hay que agarrarse a ese clavo. Si queremos para mí no hay excesivo, sí, hombre, todavía espero que mucho, pero quizás no haya tanto tiempo, pero para nuestros hijos, para nuestros nietos, para que este mundo sea un poco más potable, hay que agarrarse a este clavo, aunque esté ardiendo. Y me callo para siempre. Yo enlazaría lo que ha expuesto Roger con la pregunta sobre la industria del entretenimiento, ¿no? El problema no es que existan videojuegos sobre la guerra, el problema es que la información periodística a veces cuenta la guerra como si fuera un videojuego. Y entonces ha construido un relato épico de lo que se supone que es la guerra, en la que lo valioso, incluso informativamente, es
una construcción que es ficticia, que es la valentía de los hombres luchando en el frente, jugándose la vida por una causa justa. Y esto lo que hace es que la ciudadanía que recibe esa información realmente sienta no solamente curiosidad, sino apasionamiento por la guerra. Cuando en realidad, cuando consigues estar en las trincheras con los soldados, lo que te encuentras es hombres agotados, atemorizados, que lo único que te dicen, mientras están envueltos, llenos de excrementos y de sangre, es que negocien lo que tengan que negociar para que esto se acabe cuanto antes, porque están hartos de ver a sus compañeros morir y de ellos llevar días sin dormir por el miedo con los drones arriba y sabiendo que en cualquier momento van a saber que ya no van a sobrevivir. Entonces, creo que el periodismo tiene que desacralizar esa imagen que se ha construido sobre la guerra contando por una parte esto y luego poniendo el punto valioso no en lo que ocurre en el frente, sino en la retaguardia, donde además mayoritariamente quienes se quedan son mujeres, que son las que son capaces de sostener la vida y de reproducirla rodeados de muerte. Y eso, que es muchísimo más épico, que es muchísimo más difícil que matar, se cuenta como el colorín. Entonces, lo que hacemos es convertirnos, y por eso insisto, de nuevo, en parte de la propaganda bélica. Entonces, de construir toda la imagen que desde la Ilíada, ¿no? y el debate sobre si somos capaces de contar lo que es la guerra, pues llevamos arrastrando. Y también lo vinculó con la narrativa mediática sobre la pregunta de la democracia y los regímenes autoritarios. Creo que el problema no son las democracias, creo que el problema es que se haya conseguido instaurar... Bueno, claro que el problema no es la democracia. El problema es que se ha conseguido instaurar el discurso que el sionismo ha intentado por todos los medios con éxito, implantar que son la única democracia de Oriente Próximo, como si democracia fuese votar cada 4 años. Israel hace mucho, nunca fue, porque un país que se construye en base a la ocupación y un régimen de apartheid no es democrático, pero además de eso, hace mucho que se convirtió en una autocracia, en la que no hay separación de poderes, en la que los medios de comunicación mayoritariamente, salvo honrosísimas excepciones, no cumplen con su función, en la que la justicia es una para los israelíes y otra para los palestinos, con lo cual no es un sistema judicial democrático, es decir, todos los pilares de la construcción de un régimen democrático, en el caso de Israel, no lo es. Entonces, no es el problema la democracia, sino realmente a lo que hemos terminado por llamar democracia, ¿no? Y lo podríamos aplicar a muchísimos otros sitios. Y sí creo que en este caso yo defiendo no solamente el letrero y su contenido, sino la gráfica, que me parece excelente y la tengo que reconocer, sino que realmente ahora mismo ese autoritarismo, esa ola reaccionaria, no es para implantar solamente determinadas cuestiones de la agenda, que muchas veces le ponemos mucho el foco, ¿no? Como ahora la señora Ayuso con el tema del aborto y que son cruciales, sino que a por lo que vienen es por las democracias liberales. Ese es su objetivo y el modelo es lo que está haciendo Orbán en Hungría. Entonces sí creo que la reivindicación de la democracia es pertinente y urgente, además. Gracias. José Antonio, pues entonces habla sobre por los 2 bloques, la situación previa, sin llegar a la época clásica, por favor. No. Bueno, si se cita la guerra de Troya, podría citar, ¿no?, a Tucídides y la guerra del Peloponeso, ¿no? Digamos, puestos a buscar reflexión en la Edad Antigua, ¿no?, sobre esta cuestión. Bueno, pero, a ver, yo quisiera comentar 2 cosas, 3. La primera de ellas, yo quiero pedirle a usted disculpas, ¿no? Porque tiene usted razón. En 9 minutos he intentado hacer una interpretación de la situación geopolítica y, obviamente, me he dejado cosas en el tintero, ¿no? Porque en 9 minutos es casi misión imposible. Ahora, lo que he intentado plantear, ¿no?, es que, fundamentalmente, tenemos que identificar qué es lo que diferencia al momento histórico actual de otras etapas. Usted tiene razón en la crítica a no tener en cuenta factores históricos en los orígenes de los conflictos, pero en realidad usted lo que me ha propuesto como alternativa, ¿no?, y permítame que polemice, es que no he reconocido que siempre ha habido imperialismo, ya desde el Imperio Romano. ¿Y eso en qué nos ayuda? Porque de lo que se trata justamente es de identificar, ¿no?, el momento en el que nos encontramos, que a mi juicio arranca
de una crisis de la globalización que se expresa en la crisis financiera, una crisis orgánica en 2008. Y eso hace a nuestra edad contemporánea, al tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no?, sustancialmente diferente a lo que tuvimos antes de 2008. Y esta es una tesis en la que, más allá de si ha habido siempre imperialismo o no, creo que tenemos que profundizar. Porque si no, no entendemos, si nos limitamos como factor causal a que siempre ha habido imperialismo, no entendemos por qué en este momento están retornando los conflictos armados, están cambiando de naturaleza, ¿no?, se está deshumanizando la sociedad internacional, se están destruyendo las reglas, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, yo creo, que tenemos que afrontar en primer lugar, tener una adecuada comprensión de lo que está ocurriendo, ¿no?, más allá de refugiarnos, con todo respeto, en expresiones genéricas que forman parte, en fin, de la retórica de la izquierda, que está muy bien, ¿no?, pero no nos ayuda mucho a avanzar en ese conocimiento concreto y en ese detalle y en ese análisis que necesitamos. Y dicho esto, y creo que también es importante decir una cuestión respecto a Europa, respecto a la democracia liberal, ¿no? Miren, para mí hay una etapa en la que ahora además estoy profundizando, porque me parece que guarda analogías históricas, ¿no?, y es justamente esos años, ¿no?, principios de los 30, en los que la democracia imperfecta, explotadora, ¿no?, desapareció, ¿no?, para dar paso a la dictadura de Hitler. En apenas 54 días, desde que toma el poder hasta que, con el incendio del Reichstag de por medio, Hitler obtiene prerrogativas habilitantes y, digamos, instaura la dictadura, ¿no? Entonces, creo que la analogía, ya lo he dicho al principio, hay que tener mucho cuidado con las analogías históricas, la historia nunca se repite, pero nos sirve como una suerte contrafactual que nos ayuda a entender mejor el momento presente. Y me parece que el momento presente es un momento que podríamos calificar, permítanme que lo lance como hipótesis, como una suerte de Weimar global, y en el que las fuerzas progresistas corremos un riesgo. Miren, en 1930-32, ¿no?, la pugna entre socialistas y comunistas, las pugnas entre distintas fuerzas, básicamente la gran discusión era cómo instaurar el socialismo. Bueno, existía la referencia a la Unión Soviética, ya, pero en las discusiones sobre cómo instaurar el socialismo, en aquel momento se perdió de vista que el verdadero riesgo era el ascenso del fascismo. Y eso pasó factura. Y yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que reconocer, ¿no?, la coyuntura histórica en la que estamos. No es de guerra de movimientos, por decirlo, utilizando un lenguaje bélico, lo siento, ¿no?, pero a eso se refirió Gramsci, a un momento histórico de guerra de movimientos, sino de guerra de posiciones, en el que quizás tenemos que asumir principios y reglas que no nos gustan, pero que hay que preservar, porque si las perdemos, nos situamos en un punto mucho más bajo, en la lucha por aquello a lo que aspiramos, por la justicia social. Y quizás este no es el mejor momento, ¿no?, para hacer comentarios despectivos sobre la democracia liberal, sobre los estados sociales y democráticos de derecho, como el caso español, que tanto costó, por cierto, a una organización sindical como esta, instaurar. Porque el verdadero problema en este momento es el fascismo en ascenso, estas nuevas formas de ultraderecha, que son las que son más dinámicas y tienen más fuerza. Y esto nos debería también llevar a hacer una reflexión sobre qué aliados buscamos, ¿no?, y con quién arrimamos el hombro para, en ese momento de guerra de posiciones, pido perdón por el lenguaje belicista, para tratar de preservar derechos que están amenazados, ¿no?, antes de tener discusiones un tanto bizantinas, me parece, sobre otros derechos a conseguir que no corresponden a este momento histórico. Decía Gramsci también que a cada coyuntura histórica, a cada encrucijada le son inmanentes, hay unas fronteras de posibilidad y unos límites. Seamos conscientes de las fronteras de posibilidad que tenemos en este momento como fuerzas progresistas, ¿no? Por supuesto que tenemos una agenda de máximos, ¿no?, pero reconozcámonos dónde estamos. Dicho esto, respecto a la cuestión, usted se ha dirigido a mí con una serie de consideraciones críticas hacia la OTAN, como si yo lo hubiera defendido, ¿no?, en modo alguno, ¿no? Creo que he sido bastante explícito al respecto. Pero reconozcamos una cuestión, ¿no?, y es que la guerra de Ucrania nos divide a las izquierdas. No tenemos un diagnóstico compartido, ¿no?, y esto es algo por lo que tendremos que hablar más, ¿no? Por supuesto, a mí hay una frase que me gusta mucho, que he buscado hace unos minutos, de un profesor del Instituto de Política de Seguridad de Shanghái, uno de los principales académicos chinos, a quien escuché en Barcelona en un seminario, y dijo lo siguiente: la invasión de Ucrania no tiene justificación, pero sí causas. Y por supuesto, en esas causas están la expansión de la OTAN y, mucho más importante me parece, ¿no?, la demolición
especialmente por parte de Estados Unidos de manera unilateral, de toda la arquitectura de acuerdos de control y limitación de armamentos de finales de la Guerra Fría y de la posguerra fría. Pero también es un factor importante la deriva autoritaria y nacionalista de Putin. Y eso también tenemos que reconocerlo. Rusia, heredera de la Unión Soviética, reconoció las fronteras de los nuevos estados surgidos de la independencia en el año 91, con la que, por cierto, se ejercía un derecho a la autodeterminación que estaba contemplado en la Constitución soviética. Hay que recordar que la primera república que se independiza es la Federación Rusa. No es Ucrania, ni es Bielorrusia, ni es Kazajistán, es la Federación Rusa. Estas fronteras se reconocieron, y se reconocieron, digamos, a través de textos de derecho internacional. Además de eso, también es importante recordar que allá por el año 1990, ¿no?, Yeltsin estaba pidiendo el ingreso de la Federación Rusa en la OTAN. Hay que recordar que Rusia formó parte de la Asociación para la Paz y que fuerzas rusas, hasta bien entrado el decenio de los 2000, participaron en operaciones de mantenimiento de la paz de la OTAN. Hay que recordar que todavía en el año 2002, ¿no?, el Putin de entonces, no el de ahora, porque no es el mismo, igual que la Federación Rusa de entonces no es la misma de ahora, estaba pidiendo el ingreso en la OTAN, a Clinton. Entonces, creo que también ese otro factor hay que reconocerlo como alguna de las causas a las que hace referencia el profesor Chino. Es más complejo siempre, ¿no? Y yo creo que está bien tener una retórica y unos argumentos, pero estamos aquí también para aportar el conocimiento histórico y los matices, porque muchas veces en ellos pues, están las claves, ¿no? Entonces, reitero que la guerra de Ucrania tiene causas y hay que reconocerlas, pero no tiene justificación. No tiene justificación, porque hay otros medios y todos nos hemos puesto de acuerdo. El profesor Campione lo ha dicho con mucha claridad. Hay unas reglas básicas que respetar en el derecho internacional. Esas que ahora se están poniendo en cuestión. Vamos, si lo que queremos es sumarnos a la oleada de destrucción de las reglas básicas y volver a un estado prejovesiano de todos contra todos en el plano internacional, en la que rige la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero entre esas reglas fundamentales, esas reglas básicas, se encuentra que ante las controversias internacionales lo primero que hay que hacer es negociar, dialogar, buscar el arreglo judicial. Y finalmente, la guerra está prohibida. Y tengo la impresión de que no se buscaron muchas de esas fórmulas antes de que se produjera en febrero del 22 ese conflicto, ¿no? Y esto es que no se me malinterprete, ¿no?, porque no es asumir de modo alguno la retórica occidental, en modo alguno, sino simplemente tratar de insistir en esta idea. No tiene justificación la guerra de conquista, la haga quien la haga. Y si no respetamos esa norma básica universal, si no la defendemos, estamos perdidos. Porque, como bien se ha dicho, cada cual va a invocar la justicia de su causa para volver a la guerra de conquista, ¿no? Y esto nos sitúa en una situación de relativismo, ¿no?, en el que no vamos a tener ningún criterio, digamos, al que agarrarnos. Y una ultimísima, porque ya me he extendido mucho, reflexión sobre... Lo que necesites. Bien, Gracias. Sobre Israel. Bueno, Israel como democracia. Muy bien, es lo que dice Aznar, lo que dice Díaz Ayuso. Pero lo ha señalado muy bien, ¿no? Hay que empezar a librar una guerra de guerrillas con las palabras. No dejar pasar ni una, ¿no? Israel, en primer lugar, en los territorios que ocupa ilegalmente, no es una democracia, es una dictadura militar. Es una dictadura militar, sin paliativos, como mínimo. No es una democracia. Segundo, la democracia israelí quedó prisionera, y fue una estrategia deliberada de los tiempos de Ariel Sharon, ¿no?, de los colonos. Cuando se firmó el Acuerdo de Oslo, había 150.000 colonos aproximadamente, y se acordó que esas colonias iban a desaparecer, porque si no, no era posible una solución de dos estados. Incluso con algunas muy asentadas de mucho tamaño, se negoció unas permutas de tierra en las líneas del 67 de la ocupación ilegal para hacer posible el acuerdo, para facilitar el acuerdo para ambas partes. Pues bien, en este momento nos estamos acercando a los 800.000 colonos. La democracia israelí está, si es que es tal cosa, está absolutamente secuestrada por el voto de los colonos. No hay ningún gobierno israelí posible que no incorpore a la representación política de los colonos en los territorios ocupados. Eso es lo que explica, entre otras cosas, que el gobierno de Netanyahu, del Likud, es un gobierno absolutamente dominado por las fuerzas de extrema derecha sobre el que se sostiene
es una democracia que está ya capturada por estas fuerzas de extrema derecha en ascenso. Es una democracia electoral. Y desde luego en los territorios ocupados no lo es. Es una dictadura militar. Esto era la última reflexión. Muchas gracias. Pues, nos hemos ido bastante tiempo. No, pues, hay una pregunta. Hay una aquí. Estaba pendiente aquí. Estaba pendiente. No creo que, no sé si la organización Perdón. nos permite... bueno, a ver. Como soy la última, yo breve. Cambiando de tema, pero me parecía pertinente, ya que tenemos un profesor de filosofía y de ética. Estamos hablando de guerras, de conflictos bélicos. Se requiere armamento militar y la industria armamentística da puestos de trabajo. En Asturias tenemos una situación y un debate en ese tema. Me gustaría que nos dieras algún argumento o cómo ves tú el tema éticamente para poder estar un pelín más tranquila en una organización en la que denunciamos los procesos bélicos, pero además tenemos que conjugarlo con el empleo en las industrias armamentísticas. Me gustaría decir que le agradezco la pregunta, pero no es así. Lo único que puedo decir, lo que más me preocupa de las armas, a mí se habrá entendido, lo que más me preocupa de las armas es que se usen. O sea, incluso más que se produzcan, me preocupa que se usen. Yo pertenezco a una generación que tenía pesadillas por la conflagración del apocalipsis nuclear. Pertenezco a esa generación que fue adolescente pues, en los años 80 y recuerdo lo que fue vivir durante el equilibrio del terror, el llamado equilibrio del terror, ¿no? Dos superpotencias que se caían muy mal unas a otras, magníficamente retratado, por cierto, a propósito de las reglas, hay una escena que puede explicar lo que yo pretendía decir invocando el respeto de las reglas. Hay una película que para mí es el más grande director de cine, que es Stanley Kubrick. Hay una escena de Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, donde el presidente americano reprocha al presidente ruso y al embajador americano que se están peleando, están discutiendo, han llegado a las manos y el presidente dice, párense, no pueden pelear aquí, esta es la habitación de la guerra, ¿no? Es magistral. Bueno, ese equilibrio del terror era un equilibrio tan armado que nadie se atrevió a usar el arma definitiva. Entonces resulta que ahora ya no vivimos ese peligro, ya no tenemos esas pesadillas, pero ahora no es que haya desaparecido el terror, solo ha desaparecido el equilibrio. Entonces, a veces me pregunto si no era más pacífico aquel equilibrio del terror que lo que estamos viviendo hoy. Y desde luego había armas poderosas. De hecho, hoy la preocupación de esta generación ya no es la de la mía. La de mi generación era que si estallaba una guerra, esa guerra acababa con todo, porque era la guerra nuclear. Lo tuvimos durante una fase de la agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Cuando empezaron a haber ciertas amenazas y ciertos enfrentamientos localizados, pero realmente, y a propósito de la innovación tecnológica, lo que más nos asusta de la irrupción de las nuevas tecnologías en el armamento militar no es tanto su capacidad destructiva, sino el hecho de la facilidad que implica y el desanclaje del soldado, el desanclaje de que haya una cadena de responsabilidad, de que haya la posibilidad de remitir a algún sujeto la toma de decisión acerca del efecto de esa muerte, de ese asesinato selectivo. Es el dron, ¿no? ¿A qué
decía Patricia antes, es que el periodista le tiene miedo, cualquiera le tiene miedo a viajar porque le tiene miedo al dron. Pero no es el dron el que mata. Hay alguien detrás que toma esa decisión. Lo que pasa es que se ha difuminado, como toda la cuestión de las reglas, se ha ido difuminando, se nos ha derrumbado la geografía de la guerra, hasta llegar al último, que hasta incluso ni siquiera están parece que ya no están los sujetos, que parece que ya no están los combatientes, los militares. El armamento, claro que hace falta... que me ha costado llegar hasta aquí, hace falta un profesor de filosofía del derecho para venir a decir que sería bueno desarmarnos. No, yo creo que no hace falta que lo diga yo, claro que sería lo ideal, pero como más o menos vengo entendiendo, ahora que estoy en esta década, vengo entendiendo con quién me juego los cuartos, pues creo que ese deseo no va a convertirse de una forma realista en el futuro, al menos en el futuro próximo. Entonces, mi llamamiento es, lo importante es que no se usen. Que queréis, hay muchos colecciones, que queréis coleccionar, pero que no se usen. Ana, hay una pregunta de Pérez Royo. En el que se tenía que argumentar a favor o en contra Eso de es. utilizar el dron para tomar. Lo ha usted clavado, lo que falta es contradictorio. Roger, si te parece. Bueno, si os parece, vamos a terminar ya porque ya estamos muy fuera de tiempo. Lo que ha quedado, creo que ha quedado claro que lo que tenemos que hacer es tomar partido por la paz, que no es una opción. Tomar partido por la paz no es una opción, sino que es una necesidad. Quiero dar las gracias a Patricia Simón, a José Antonio Sanahúja y a Roger Campione por haber compartido sus valiosas ideas. Nos ha aportado reflexiones que espero que van a ir más allá de esta mesa y que nos estimulan nuestro pensamiento. Gracias a la Fundación 1 de Mayo por dar este espacio de debate. Y les agradezco a todos ustedes la asistencia y además les insto y les invito cordialmente a que continúen durante el almuerzo el debate. Va a ser una comida muy, muy movidita. Y para terminar, quisiera hacerlo con un lema de Amnistía Internacional que llevamos muy a gala, que dice: el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Entonces, a eso les animo, a cambiar el mundo. Gracias. Gracias, Ana, gracias al resto de la mesa. Y bueno, hasta aquí la primera parte de esta primera jornada del Congreso. Nos vemos a las 4, dentro de 2 horas, con la primera de las mesas de la tarde sobre lawfare. Gracias.